he creído que una fotografía puede capturar más que un momento, puede atrapar verdades que nadie quiere ver. Pero nunca imaginé que una de mis fotos, tomada por puro accidente, desentrañaría un secreto que llevaba años enterrado bajo capas de mentiras. Mi nombre no importa, soy solo un fotógrafo, uno de esos que pasa desapercibido con una cámara colgada al cuello, buscando historias en las calles. Esta es la mía, la historia de cómo una imagen cambió mi vida y la de muchos otros. Era un día de otoño, con el aire fresco y las hojas crujiendo bajo mis botas. Había sido contratado por una revista local para cubrir un festival en el centro de la ciudad. No era el trabajo más glamoroso, pero pagaba las facturas, y yo siempre he encontrado belleza en lo cotidiano, un niño corriendo con un globo, una pareja de ancianos compartiendo un banco, el vendedor ambulante que canta mientras sirve café. Ese día, mi cámara estaba lista, mi ojo entrenado para capturar lo que otros pasan por alto. El festival estaba en pleno apogeo. Había música en el aire, olor a comida frita, y una multitud que se movía como un río humano. Me movía entre la gente, disparando mi cámara sin pensar demasiado, guiado por el instinto. A veces, las mejores fotos surgen cuando no planeas nada, cuando dejas que el mundo te hable. Estaba ajustando el enfoque para capturar a un malabarista que lanzaba antorchas encendidas cuando algo, o más bien alguien, llamó mi atención. Era un hombre al borde de la multitud, de pie bajo un toldo, con una bufanda cubriéndole la mitad del rostro. No sé por qué me fijé en él. Tal vez fue la forma en que se movía, como si intentara no ser visto, o la manera en que sus ojos recorrían la escena con una mezcla de cautela y nostalgia. Había algo en el que no encajaba, como una nota desafinada en una melodía. Sin pensarlo, levanté la cámara y disparé. 1, 2, 3 veces. Él no se dio cuenta, o al menos no lo pareció. Luego, como si hubiera sentido mi mirada, se giró y desapareció entre la gente. No le di mayor importancia. Seguí trabajando, capturando risas, colores, vida. Pero esa noche, cuando llegué a mi pequeño apartamento y descargué las fotos en mi computadora, algo me hizo detenerme en esas 3 imágenes. Amplifiqué la pantalla, y mi corazón dio un vuelco. El hombre de la bufanda. Lo conocía. O, mejor dicho, todos lo conocíamos. Era él, el ícono, el genio cuya muerte había conmocionado al mundo hacía casi una década. Un músico, un poeta, una leyenda cuya desaparición había dejado un vacío imposible de llenar. Los titulares de entonces aún resonaban en mi cabeza: un accidente trágico, un cuerpo nunca encontrado, especulaciones interminables. Pero ahí estaba, en mi pantalla, vivo, escondido a plena vista en un festival cualquiera. No podía creerlo. Me froté los ojos, convencido de que era un error, un parecido casual. Pero no. Los rasgos eran inconfundibles, los pómulos altos, la mirada intensa, esa postura ligeramente encorvada que siempre había sido su sello. Incluso con la bufanda, no había duda. Era él. Vivo. Mi primer impulso fue racionalizarlo. Tal vez era un imitador, alguien que se aprovechaba de su parecido para vivir una vida anónima. Pero cuanto más miraba la foto, más detalles encontraba. La cicatriz apenas visible en su ceja, un detalle que solo los fans más obsesivos conocían. La forma en que sostenía el cigarrillo, con esa elegancia descuidada que había sido inmortalizada en tantas portadas de revistas. No era un imitador. Era él. Me quedé despierto toda la noche, revisando las otras fotos, buscando más pistas. En una de las imágenes, se veía un tatuaje asomando por el borde de su manga, un diseño que había sido tema de debate en foros de fans durante años. Todo encajaba. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Si estaba vivo, ¿por qué había dejado que el mundo creyera que estaba muerto?
¿Qué clase de persona abandona su legado, su vida, su identidad? Las preguntas me carcomían, pero también había una emoción que no podía ignorar, la adrenalina de haber descubierto algo enorme. Como fotógrafo, siempre había soñado con capturar algo que importara, algo que sacudiera al mundo. Y ahí estaba, en mi disco duro, una verdad que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que no podía actuar a la ligera. Si publicaba la foto, desataría un caos. Y si estaba equivocado, mi carrera estaría acabada. Decidí investigar antes de hacer nada. Durante los días siguientes, me convertí en un detective improvisado. Busqué en internet todo lo que pude sobre su supuesta muerte. Los artículos de la época eran vagos, llenos de especulaciones. Un accidente en un yate, una tormenta, un cuerpo perdido en el mar. Nunca hubo pruebas concretas, solo el testimonio de un par de personas cercanas y la ausencia de él. Los fans habían creado teorías conspirativas, pero siempre fueron descartadas como delirios. Ahora, esas teorías no parecían tan descabelladas. También revisé mi propia vida, tratando de entender cómo manejar esto. No era nadie importante, solo un tipo con una cámara y un apartamento lleno de facturas por pagar. No tenía contactos en los grandes medios, ni un nombre que me respaldara. Si iba a soltar esta bomba, necesitaba pruebas sólidas y un plan. Pero primero, necesitaba confirmar que no estaba loco. Volví al lugar del festival, aunque ya había terminado. Recorrí las calles, cámara en mano, buscando cualquier pista. Hablé con algunos vendedores ambulantes, mostrando la foto pixelada en mi teléfono, preguntando si habían visto a alguien así. Nadie recordaba nada útil. Era como si el hombre de la bufanda se hubiera desvanecido tan rápido como había aparecido. Entonces, una noche, mientras tomaba un café en una cafetería del barrio, lo vi de nuevo. Estaba sentado en una mesa al fondo, solo, con un libro en las manos. Mi corazón se aceleró. No llevaba la bufanda esta vez, pero seguía siendo discreto, con una gorra que le cubría parte del rostro. Me temblaban las manos mientras sacaba mi cámara, pero no disparé. No quería asustarlo. En cambio, me acerqué, fingiendo que necesitaba pedirle algo. Disculpa, ¿tienes hora? Pregunté, mi voz más temblorosa de lo que quería. Me miró, y por un segundo, sentí que me reconocía. Sus ojos eran los mismos que había visto en mi pantalla, profundos, cargados de historias. Murmuró la hora y volvió a su libro. Me alejé, con el pulso a 1000, pero no antes de tomar una foto disimuladamente desde la cadera. No era una gran imagen, pero era otra prueba. Esa noche, en casa, comparé la nueva foto con las anteriores. No había duda. Era él. Pero ahora tenía un problema mayor. ¿Qué hacía con esto? Publicar las fotos sería lo más fácil, pero también lo más arriesgado. No sabía quiénes estaban detrás de su desaparición, si había enemigos, aliados, o simplemente un hombre que quería ser olvidado. Y, egoístamente, pensé en mí. Si esto salía a la luz, mi vida cambiaría. Ya no sería el fotógrafo anónimo. Pero, ¿a qué costo? Decidí contactar a alguien de confianza, un viejo amigo que trabajaba en un periódico local. No le conté toda la verdad, solo le dije que tenía una historia grande y necesitaba consejo. Nos reunimos en un bar y le mostré las fotos sin decir quién era el hombre. Su reacción fue inmediata: esto es enorme. Pero necesitas más. Una foto no basta. La gente dirá que es un montaje. Tenía razón. Necesitaba algo más sólido, algo que no pudieran desmentir. Durante las semanas siguientes, me obsesioné. Seguí cada pista, por pequeña que fuera. Descubrí que el hombre de la bufanda frecuentaba ciertos lugares: la cafetería, una librería de segunda mano, un parque al atardecer. Lo seguí,
siempre a distancia, tomando fotos cuando podía. Me sentía como un espía, y no estoy seguro de si me gustaba o me avergonzaba. Poco a poco, reuní un archivo. Fotos, notas, incluso grabaciones de audio de conversaciones que escuché a escondidas. Nada de lo que decía era incriminatorio, pero confirmaba que era él. Hablaba con un acento que había sido su marca, usaba frases que los fans conocían de memoria. Y, sin embargo, vivía como un fantasma, sin dejar rastro. Un día, todo cambió. Estaba siguiéndolo por una calle tranquila cuando se giró de repente y me miró directamente. No había forma de esconderme. Mi cámara colgaba de mi cuello, y supe que me había descubierto. ¿Por qué me sigues?, preguntó, su voz baja pero firme. No supe qué decir. Tartamudeé algo sobre ser fotógrafo, sobre buscar historias. Él no se movió, solo me observó, como si pudiera ver a través de mí. No sabes en qué te estás metiendo, dijo finalmente. Déjalo estar. Y se fue. Pero sus palabras no me detuvieron, al contrario, me dieron más fuerza. Si estaba tan preocupado, era porque había algo que esconder. Seguí adelante, más decidido que nunca. Finalmente, reuní suficiente material para ir a la prensa. Mi amigo del periódico me conectó con un editor de una revista nacional. Les mostré todo, las fotos, las notas, las grabaciones. Al principio, no me creyeron. Pero cuando vieron las pruebas, sus ojos se iluminaron. Esto no era solo una historia, era un escándalo. La revista publicó la historia un mes después. Mi foto, la primera, la del festival, ocupaba la portada. El titular era directo, sin rodeos, ¿vivo después de todo? El artículo detallaba todo lo que había descubierto, con mis fotos como prueba. El mundo explotó. Las redes sociales se volvieron locas. Los fans lloraban, gritaban, exigían respuestas. Los medios internacionales retomaron la historia, y pronto, mi nombre estaba en todas partes. No era solo el fotógrafo anónimo ahora, era el hombre que había destapado la mentira del siglo. Pero no todo fue gloria. Recibí amenazas. Mensajes anónimos que me decían que me callara, que no sabía con quiénes me estaba metiendo. Mi apartamento fue registrado una noche mientras estaba fuera. No se llevaron nada, pero dejaron claro que me vigilaban. Y luego estaba él, el hombre de la bufanda. Nadie lo encontró. Desapareció de nuevo, como si nunca hubiera estado ahí. A veces, me pregunto si hice lo correcto. Destapé una verdad, sí, pero también destruí la paz de un hombre que, por alguna razón, había elegido desaparecer. Tal vez tenía motivos para huir, para dejar todo atrás. Tal vez no era el héroe que todos creían, o tal vez lo era demasiado. Nunca lo sabré. Han pasado meses desde que la historia salió a la luz. Mi vida no es la misma. Tengo contratos con grandes revistas, mi trabajo se expone en galerías, pero no puedo caminar por la calle sin sentir que alguien me observa. La foto que tomé aquel día en el festival sigue colgada en mi pared, un recordatorio de lo que una imagen puede hacer. Y, en el fondo, sigo siendo solo un fotógrafo, buscando historias en las calles. Pero ahora sé que algunas historias no están destinadas a ser contadas. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargarlas solo.